Para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. Fíjense en la figura de la pantalla. Las líneas grises horizontales son paralelas entre ellas. Pero observen qué pasa cuando los cuadrados se desplazan a un lado. ¿Todavía las ven paralelas? Parece que el paralelismo es relativo, pero ¿puede esto ser posible? Los objetos que vemos, escuchamos y tocamos pueden ser reales, pero lo que experimentamos como realidad es una ilusión construida en nuestro cerebro. Nuestra memoria no es de fiar, no funciona como una cámara fotográfica, y mucho menos como el disco duro de un ordenador. Unas veces, para conseguir un recuerdo coherente, el cerebro rellena los huecos de la memoria con contenidos imaginados e irreales. Otras veces, almacenamos información de forma inconsciente, información que al salir a la superficie parece algo maravilloso y sobrenatural. La actitud, la emoción, la imaginación y lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos. Lo cierto es que vivimos en un mundo construido por nuestro cerebro. Y por nuestro bien, unas veces nos muestra cosas que no están y otras nos esconde cosas que sí están. El profesor Stephen Rose es el director del Centro de Investigaciones sobre el Cerebro y la Conducta de la Open University de Londres. Stephen, hay algo que tenemos que resumir mejor en nuestra conversación. ¿Dirías o podríamos decir que la memoria biológica, antes has dicho que no solo el cerebro toma parte, sino todo el organismo en el proceso de la memoria? ¿Podríamos decir que la memoria biológica no coincide necesariamente con los hechos históricos? ¿Podríamos decir que el cerebro elucubra para sobrevivir? Sí, claro. Recordamos cosas y podemos estar muy seguros en nuestra mente de que estas cosas realmente nos pasaron. Pero si lo comprobamos con los hechos históricos, no es necesariamente cierto. Cuando antes me contabas tus primeros recuerdos de la infancia, tú has dicho muy bien, esto es lo que yo creo que recuerdo. Pero en realidad, cada vez que recuerdas eso, lo reconstruyes biológicamente, además de la descripción de la reconstrucción que haces. Nos ha ocurrido a todos. Estamos allí y es como si ya hubiéramos estado antes. Sabemos qué es lo que va a pasar. Es el fenómeno del déjà vu o de lo ya visto. ¿Por qué se produce? No está claro. Una de las explicaciones propuestas es que a veces en el cerebro se produce un retraso de fracciones de segundo en procesar la información, pero no en almacenarla en la memoria. Por eso, cuando la procesamos, tenemos la sensación de que la estamos viviendo y recordando a la vez. El presente se hace pasado en nuestra cabeza. Mediante los sentidos, el cerebro establece un diálogo con el mundo externo que nos permite interpretarlo y sobrevivir en él. Pero en muchas ocasiones, como en el déjà vu, esta interpretación no se corresponde con la realidad. Muchos de estos engaños se deben a una capacidad sorprendente de nuestro cerebro. Cuando la información que le llega del exterior no es suficiente o es confusa, se la inventa. Rellena los huecos informativos para construir una realidad lo más lógica posible, de acuerdo con nuestros esquemas mentales. En un lugar donde hay mucho ruido, por ejemplo, nuestro cerebro rellena los huecos auditivos y así nos permite mantener una conversación. Y en situaciones de mucho estrés o cansancio, cuando las entradas sensoriales son muy deficientes, puede provocar alucinaciones en personas sanas. Esta especie de horror vacui cerebral también abarca la memoria, porque los recuerdos son una mezcla de realidad y ficción. Los cortamos, pegamos y empalmamos, resolviendo ambigüedades y estableciendo conexiones razonables entre los hechos, aunque no las haya. Otra trampa para crear una historia plausible, aunque poco fiable.